Tele.tv. Amigos, buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en que nos vean. Una semana más aquí en La Disidencia, una semana un tanto complicada con el tema de las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de varios temas interesantes de la vida de nuestro país y del mundo. Y para eso me acompaña una vez más en este programa mi querido amigo y hermano Octavio Catalán. Octavio. Amigos, pues otra vez un placer estar con ustedes una semana más. Como diría algún personaje conocido de la vida pública nacional y que nos reciban en su tiempo y en su espacio. Es un privilegio contar con sus visitas en los diferentes canales por los que sale este programa. Y el día de hoy vamos a hablar principalmente de temas en materia político, pero política económica, tanto global y las repercusiones en México. Y para eso nos acompañan pues dos expertos en materia de política internacional, pero muy aterrizada en negocios internacionales y en negocios de cómo se ha ido conformando la infraestructura y los grandes desarrollos de este país. Para esto nos acompaña mi querido amigo Juan Carlos Talavera y Ferdinand Recio, que la verdad es que si me pongo a dar sus currículums a detalle, nos vamos a llevar todo el programa. Lo que queremos es compartir una serie de conocimientos. Y como decía Berman, pues nos vamos a arrancar con el tema principalmente de Estados Unidos. Y el día de hoy que estamos grabando este programa, que se va en unos minutos más a todas nuestras redes, pues todavía no hay un ganador definido en las elecciones de Estados Unidos. Ya es viernes, la elección fue hace 3 días. Pero esto ya lo sabíamos en otros programas. Nuestros invitados y nuestros analistas expertos ya habían anticipado que el día de hoy, viernes, se cerraría la posibilidad de hacer el conteo de los votos anticipados de estos votos postales que se hicieron. Y pues el día de hoy seguramente tendremos una decisión que será cuestionada. Probablemente, si el margen es pequeño, se irá a tribunales, pero pues ya tendríamos un poquito un poquito de tela de dónde cortar para saber qué viene para el mundo. Ya hay muchos analistas, prácticamente 3/4 partes, que dicen gana Biden, pero si gana por un margen reducido, esto se va a tribunales y en tribunales todo puede pasar. ¿Cómo ves esto, Ferdinand? Pues la verdad, primero gracias por la invitación, Luis, Octavio. Yo comentaría de las elecciones americanas. 5 puntos rápidamente. El primero, sí estamos ante las elecciones más reñidas de la historia de Estados Unidos. Y más votadas. 2004 y desde 1896. Es decir, es un fenómeno atípico lo que estamos viviendo. Lo segundo, me parece que el que hoy no tengamos un resultado hace ganador a Trump, si no de la elección, sí del escenario. ¿Por qué sí del escenario? ¿Por qué? Porque obtiene más votos de los que se esperaba. No hubo la famosa marea azul que se calculaba para el día martes. Obtiene 6 millones más de votos que hace 4 años. Y porque, como bien mencionas, posiblemente para cuando el programa se esté reproduciendo ya haya ganador Biden por Pensilvania o por Georgia o por Nevada, pero al final hay 6 estados con menos de 1% de diferencia. Eso seguramente llevará el tema a la corte y ahora veremos una lucha de 2 narrativas. La narrativa de ya gané, empiezo a preparar mi gobierno, de Joe Biden, y la narrativa de esto no se ha decidido, vamos a tribunales, se los avisé, había un fraude por correo y me lo cumplieron. Me parece que el escenario de Trump, o como lo había visualizado Trump para el día de hoy, se cumplió. Y por eso digo que es un ganador, porque cuando tú prevés el escenario, estás preparado para combatir el escenario. En el caso de Biden, me parece que ahorita está reajustando sus estrategias para poder competir. Pero resaltaría 3 aprendizajes para México que me llaman la atención de las elecciones americanas. 1,
todos los medios están unificados. Ujú. Lo que pasó ayer es un hecho tal vez más histórico que lo reñido de las elecciones. Las principales cadenas de televisión cortaron la transmisión del presidente de Estados Unidos, lo censuraron técnicamente, diciendo está dando información que no está comprobada y falsa y por lo tanto nos retiramos. Si eso pasara en México, no les quiero platicar, ¿no? Claro. Lo segundo, que me parece importante, la oposición no salió a votar. La oposición votó desde su casa. El sistema de correo no existe en México, ¿eh? Es decir, el voto de Trump fue el voto que se manifestó el martes y por eso nos fuimos a dormir todos el martes con la victoria de Trump. No, bueno, En la mayoría de los nosotros estados. apenas en la de Coahuila y en Hidalgo, apenas empezamos a probar la casilla electrónica. Claro. O sea, para el voto anticipado faltan, No. faltan 3 Algo veces. de o sea, luz. Lo faltan 3 hago una veces. alusión porque aquí se dice la gente está enojada con el presidente, etcétera. En Estados Unidos ese enojo no los llevó a la votación, los hizo votar desde su casa. Y ese es un aprendizaje que lo dejo para los partidos políticos en México, tiene que llamar la atención. Lo otro es, si no llegaran a cambiar los votos, si Biden gana, como aparentemente va a suceder, siguen existiendo 70 millones de gente que votaron por Trump. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que por más pacto que haya del otro lado del partido en el gobierno, si tú no robas los votos del contrario, si no tienes un plan que los incluya, difícilmente vas a hacer acción. Y eso tiene relación con el tema económico, que estoy seguro ahorita hablarán más. Hay una propuesta que no es viable hoy en Estados Unidos, ni la de Biden ni la de Trump, porque ninguna tiene un respaldo unificado de la sociedad, ni mayoritario. Estamos ante un país de 73 contra 70 millones de electores, que va a complicar cualquier cosa que pase. Es Pues decir, estamos hablando, por ejemplo, de la propuesta de este voto progresivo, donde dice Biden, al que gana más le cobro más. pues es que, a ver, Es correcto. siendo objetivos, vamos a tener manifestaciones, me parece, en Estados Unidos los próximos 3 años. No importa qué suceda o quién haya ganado. ¿Por qué? Porque vamos a tener a la gente quejándose de las decisiones del otro. Oye, Claro. a ver, tú que eres un experto en estas cosas, Trump no era propiamente un republicano, ¿no? O sea, existe el trumpismo, pero después de lo que acabamos de ver, ¿el trumpismo de verdad se consolida dentro del ala republicana? Yo pensaría que no. Yo pensaría que el trumpismo es una tercera ala. No es ni la republicana ni la demócrata. Me parece que es un liderazgo que ha sabido capitalizar un odio, un rencor social, unas circunstancias de una cultura, llama al Papa Francisco la cultura del descarte, es decir, mucha gente que quedó fuera de los programas tanto de republicanos como demócratas y que en el 2016 encontró camino en el Partido Republicano Claro. para superar a los demócratas. Habrá que ver qué decide Trump. Me parece que puede ser un liderazgo independiente y que hoy se consolida en grupos de sociedad civil radicales, los Proud Boys, etcétera. Habrá que ver su comportamiento en los próximos supremacistas. meses, los supremacistas. Claramente va a venir un camino fuerte y doloroso para los Estados Unidos de Norteamérica. Nos decían en otro programa, gane quien gane, si gana Trump, no va a ser el mismo Trump hacia México al día siguiente de su reelección. El Trump cómplice y amigo de López Obrador se acabó, ¿no? Terminó. ¿Coinciden con eso? ¿Y qué repercusión tendría con uno u otro en el Tratado de Libre Comercio ahora el TEMEC? Juan Carlos. Mira, yo antes de iniciar con tu pregunta, sí quisiera mencionar que gane quien gane, sea Trump o sea Biden, tiene que hacer una recomposición y sentar todos los políticos y todos los financieros, economistas y corporativos qué es lo que se espera para el gran país que es Estados Unidos. La economía es muy clara, no hay hechizos, no hay magia, solamente es gente que quiere trabajar para un fin determinado. ¿Y qué es? Crear riqueza. Lo más importante de una economía es crear riqueza, porque con la riqueza se puede hacer bienestar, una buena distribución. Entonces, tanto el ala republicana como la demócrata tienen que hacer una fragua para unificar al pueblo norteamericano, y eso les va a llevar mucho tiempo y les va a llevar muchos esfuerzos, porque el día de hoy, después de 4 años de una clara separación, de una clara evidencia de determinar quiénes son los norteamericanos buenos y los norteamericanos malos,
ha producido una raja política increíble en los Estados Unidos. Y que el mundo estamos con los ojos muy abiertos de lo que pueda pasar. Económicamente esto es negativo, aunque pues hemos visto los mercados cómo han estado subiendo. ¿Qué nos quiere decir esto? Mientras Estados Unidos se la vive en una confrontación que puede llegar a tribunales, los mercados están reaccionando más o menos bien. Que no quiero decir que esto es lo mejor para el mundo, ¿eh? Eso hay que tenerlo muy claro. Repercusiones para México, muchísimas. Porque hoy en día es nuestro socio comercial más importante. Vivimos de los Estados Unidos. Todas las empresas están alineadas al TEMEC. Entonces, lo que pueda pasar en los Estados Unidos tiene repercusiones importantes económicas en México. ¿Dónde están todos nuestros capitales de empresas privadas? La mayor parte están invertidos en los Estados Unidos. México tiene inversiones gigantescas en bonos del Banco de los Estados Unidos. El dólar cayó en estos días. Repercusiones para México increíbles. O sea, nuestras grandes inversiones están del otro lado de la frontera. Y yo creo, no sé si coincidan, pero en el caso de que Biden quede como presidente, creo que está en riesgo precisamente lo que comentas del TEMEC, porque recordemos que los demócratas son los que principalmente han puesto obstáculos en su momento para el TEMEC. Entonces, pienso que de ganar Biden, el TEMEC tendría que ser renegociado, digámoslo así. ¿Y qué tanto afecta esa renegociación, no? Pero lo que acabas de decir, hermano, tiene un punto que vale la pena que, regresando del corte, analicemos, porque quien impulsó el tratado, ya el que le dio el último jalón, aún a pesar que la Casa Blanca no estaba tan de acuerdo, fue Nancy Pelosi. Y López Obrador, en su visita para allá, no tuvo la cortesía de ir a darle las gracias. Y entonces, esto es todo un acto de democracia y tendríamos que analizar con cuidado si Biden se la va a cobrar. Claro. Muchas, porque además sí tuvo, hasta cierto punto trataron de que López tuviera una injerencia con la comunidad hispana en Estados Unidos. Vamos a un corte, regresamos, pero hay más temas político-financieros que platicar sobre esta elección. Tele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de internet. Haz Tele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Para ti que tienes una empresa o negocio, lo que necesitas es Aztele.tv. Contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Recuerda que con Aztele podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, en Aztele.tv nos movemos por ti. Aztele.tv. Hoy más que nunca, quedarnos en casa es la forma más sana de ayudarnos. Aprovechar este tiempo para estar con las personas que nos hacen sonreír y ser felices. Tu familia. Juntos saldremos adelante. Cuídalos y cuida de ti. Unidos desde casa. 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 Aztele más posible. Te recordamos que Aztele TV sigue su programación diaria de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Visita www.aztele.tv. Es gratis.
Astele.tv. 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 Amigos, estamos de regreso aquí en La Disidencia y bueno, los temas están a todo lo que da. Fíjate que el día de ayer, platicando con mi mujer al respecto de lo que está sucediendo en Estados Unidos, me dice, oye, entonces la elección de Estados Unidos es como el Super Bowl de la política, ¿no? Y dije, jamás, mejor dicho, ¿no? Y le dije, nada más que aquí la diferencia es que está en juego el futuro del mundo, ¿no? Entonces, justo platicábamos un poco al respecto fuera de cámaras antes de regresar. Y es un tema bien interesante. En este momento las elecciones de Estados Unidos están acaparando la atención literalmente del mundo. Y todos estamos ahí. Pero ¿qué está pasando alrededor? ¿Qué está pasando en otros países, otras economías fuertes que también de pronto sacuden a todos los demás países económicamente hablando? Y justo ese tema es el que queremos tocar en este bloque, mi querido Octavio. Pues mira, yo la verdad es que he sido muy cuidadoso y le he dado mucho seguimiento a la parte financiera global, porque decíamos hace rato, el dólar perdió un poquito de terreno en los mercados globales, pero curiosamente quien lo capitaliza no es otro país, no es otra moneda, es una criptomoneda. O sea, los bitcoins de repente se dispararon y esto nos podría dar un indicador de que los grandes capitales le apuestan a las criptomonedas. Y no es un tema menor porque apenas tiene un mes que la Comunidad Económica Europea se está yendo por criptos para apalancar algunos contratos, criptos que están respaldados en algunos commodities. Entonces, eso nos pone un freno a todos. Y lo que pasa en China apenas hace unos días, nos lo va a platicar Ferdinand para que no digan, ay, Octavio se lleva el pinche programa, ¿no? Pero puedes platicar tú si No. No, mira, yo decía, hemos estado 3 días, bueno, ni las noticias en México son noticias, ¿no? No. Y se encontraron a los 2 niños muertos, que llevan un diablito en el centro, que es una nota que debería espantar a todos, no fue noticia. Las 66 personas en la fosa común de Guanajuato tampoco es noticia. Hoy la noticia es Estados Unidos, y mientras tanto, ¿qué pasa en el otro lado del mundo donde normalmente ni Televisa, ni TV Azteca, ni nadie hace cobertura? El Partido Comunista Chino se reúne, le dan mayores poderes al presidente, y entre ellos le autorizan a hacer compras masivas en el extranjero. ¿De qué te habla esto? Que nuestro famosísimo rival comercial con Estados Unidos, porque China nos rebasó, hay que recordar este año como el socio comercial número 1 con Estados Unidos, pues aprovecha la oportunidad, y mientras los mercados están temerosos de ver lo que sucede en Estados Unidos, mientras Europa está en grave crisis por la pandemia, mientras Latinoamérica más bien decide qué es o qué no es Latinoamérica, pues China dice... Es un adolescente en búsqueda de identidad. China se lanza al mercado y vendrá con agresividad, ¿no? Hay que recordar que en ellos la pandemia parece ser que pasó en una ronda y ya no hubo segunda, cosa que no pasó en Europa o en Estados Unidos o en Latinoamérica, y por lo tanto habrá que ver lo que este impacto tenga, ¿no? Claro. Esta salida masiva de China, incluso con los proyectos en México, habrá que ver su impacto, ¿no? Pero seguramente no sabe más. Hay una cuestión muy interesante, y se ha perdido mucho en estos últimos 2 años, es la captura de los recursos de inversión bruta en capital.
¿dónde se está yendo el dinero del mundo? ¿A dónde se están yendo las inversiones? Uno de los grandes países que invierte en todo el planeta es China. Y los capitales que los deberíamos de captar Latinoamérica, pero lo hemos mencionado, somos adolescentes, los está captando África. ¿Alguien me quiere decir cómo estamos en la pandemia en África? Casi no ha habido. China tiene intereses importantísimos en todo lo que es el área de subsahariana de África, porque ahí están los metales, hay fuente de mano de obra barata, pero ¿dónde está México? Esa es la parte importante, sin inversiones, y esto es sabido por cualquier economista. Sin inversiones, un país no puede salir adelante. Es una de las claves maestras para el multiplicador de la creación de empleos, de la creación de infraestructura. Si no tienes inversiones, no puedes plasmar un proyecto de país a mediano y mucho menos a largo plazo. El caso de China es muy, muy trascendente para el planeta. Mientras nosotros estamos pegados a nuestro monitor de lo que está pasando con nuestro vecino del norte, pues otros países están haciendo reguero de dinero que no nos va a tocar o que no nos ha tocado a nuestro país. A ver, pero de esto que dices me llaman rápido algunas reflexiones y algunos temas que en el histórico de nuestro país y en el histórico muy reciente tendrían implicaciones. Por ejemplo, recuerdo la cancelación del tren México-Querétaro que se le había dado a los chinos, ¿no? La cancelación del Dragon Market en el sureste. O sea, parecería que lo que estás diciendo, la administración pasada, la de Peña Nieto y Videgaray, habían olfateado este movimiento global de las economías en el mundo y que trataban de dispersar o dosificar el riesgo, ¿no? Coqueteando un poquito con China y alguien les jala la cuerda y les dice, ¿a dónde vas? Con China ¿no? Y entonces viene después un gobierno tendiente al populismo, tendiente al colectivismo, tendiente a las ideologías de izquierda, porque además yo no termino de ver ideología alguna en esta administración, simple y sencillamente ocurrencias, y este coqueteo que se dice López traía con las hermanas repúblicas bolivarianas y por lo tanto con Rusia y por lo tanto con China, y entonces ya no sabemos en dónde estamos parados en el concierto de las naciones y por eso vuelve a ser relevante cómo quedamos parados frente a un gobierno que, si bien todo el mundo ha dicho Biden es centrista, pues la verdad también tiene unos tintes de colectivismo bastante duros, de políticas regresivas y, híjole, también unas cosas que asustan a cualquier sujeto más o menos pensante y estudiado. Entonces, ¿cuál es el futuro inmediato económico para México con todo este concepto, con todo este contexto, adicionándole una cosa? Parecería que los mercados globales le van a pasar una factura muy importante a Estados Unidos, y más en este cambio de administración, de haber impreso $300 billones en las últimas décadas. Parecería que de una forma muy irresponsable e inflando las economías globales. ¿Dónde vamos a estar parados? Mira, Latinoamérica está estancado. Teníamos esperanzas de que en los últimos años nuestras economías pudieran sobresalir. La realidad es que pues la ficción supera a lo que nos está pasando. Necesitamos inversiones de cualquier parte del mundo que puedan generar trabajo. Lo que nos hace falta ahorita es la generación de trabajo permanente y bien remunerado. Eso es importante. No los trabajos de 2 o menos salarios mínimos. Estamos estancados porque hay acuerdos donde no podemos recibir inversiones del Oriente. Pero tampoco hay inversiones grandes norteamericanas. Y las pocas inversiones trascendentes de empresas privadas con capitales norteamericanos, europeos, han sido bloqueadas. Ok, y nuestras inversiones de recursos locales, de empresarios locales, pues ¿dónde están? Tenemos los grandes elefantes blancos,
que se están construyendo y que se están llevando cantidades gigantescas de recursos de los mexicanos, de míos y de otras gentes que estamos pagando nuestros impuestos. Inversiones que pues son a muy largo plazo y que no tenemos a bien sabido qué nos va a traer de generación de riqueza. Esa es la parte importante. Vuelvo a mencionarlo, estamos estancados. En años pasados, en los gobiernos neoliberales, había una política de atracción de inversiones y que se iba a varias partes del mundo y se traían inversiones. Gracias a eso, en los últimos 20 años tenemos autopistas, tenemos aeropuertos, tenemos puertos que no teníamos. Bueno, ¿y para qué queremos toda esa infraestructura si no tenemos la capacidad de generar más recursos? Bueno, hasta teníamos ahorro. Teníamos ahorro. Aquí hay una parte importante. Hay el ahorro nacional, macroeconómico, pero fíjense qué está pasando con el ahorro personal. El ahorro personal se agotó. Sí. Y ahorita las gentes están yendo por los ahorros de toda su vida. Claro. Infonavit, el Afore, y los están sacando. Eso es verdaderamente peligroso, porque a la hora de su jubilación les van a decir, ¿te acuerdas de aquel año donde retiraste tanta cantidad de dinero? Se acabó. ¿Y qué va a pasar con la vejez de todas las personas que hoy están retirando el ahorro personal? Y el ahorro personal es importante porque eso es lo que hace que los bancos tengan recursos para el crédito, para el préstamo, y se genera más recursos, inversiones que ahora se están agotando. Ese es el problema, por eso vuelvo a lo mismo. Estamos en una política estancada donde pues no hay certidumbre. Y lo fundamental para un país es generar certidumbre entre todos los inversionistas, nacionales y extranjeros. Así como la persona que quiere mañana abrir una juguería. Y ahorita, ¿qué dice? Prefiero consumirme mis ahorros que poner una juguería, porque nadie va a venir a comprarme un jugo a la puerta de mi casa. Esa es la parte importante. Vamos a tener que ir a un corte, pero hay una reflexión sobre la que tendríamos que regresar forzosamente. Dice el profesor Bastos, que además es toda una autoridad en materia económica, capitalismo es igual a ahorro y trabajo duro. Pero esto es lo que desprecia la Cuarta Trastornación. Regresamos, vamos a un corte. Tele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de internet. Haz Tele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Para ti que tienes una empresa o negocio, lo que necesitas es Astele.tv. Contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Recuerda que con Astele podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, en Astele.tv nos movemos por ti. Astele.tv. Hoy más que nunca, quedarnos en casa es la forma más sana de ayudarnos. Aprovechar este tiempo para estar con las personas que nos hacen sonreír y ser felices. Tu familia. Juntos saldremos adelante. Cuídalos y cuida de ti.
Unidos desde casa. 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 Haz TV más posible. Te recordamos que Aztele TV sigue su programación diaria de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Visita www.aztele.tv. Es gratis. Aztele.tv. 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 Amigos, regresar después de unos cortes donde se pronuncian cualquier cantidad de imprudencias, siempre es bien complicado porque uno no sabe ni por dónde retomar las pláticas, pero estamos hablando de México en el concierto de las naciones, no con las burradas de López cuando va y habla de Mussolini en la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino de México en serio. ¿Qué es lo que pasa en su relación con China, con Europa, con Sudamérica, evidentemente con Estados Unidos? Y cómo vamos a tener o no una presión del siguiente presidente de Estados Unidos para redoblar los negocios o limitarlos, por ejemplo, con Asia? Esas son las primeras reflexiones. Y la otra es, dicen que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, préstale ojo a Chile, porque el pinochetazo va para atrás, ¿no? Digamos, esta consulta que se hizo para darle reversa a la Constitución, que hizo a Chile una de las naciones más prósperas. Y sí, el neoliberalismo, y hablen de lo que quieran, y el capitalismo, pero ese capitalismo hizo que Chile se consolidara como una de las regiones, como el país, como el país, no sé si me permites decirlo así, que se comparaba prácticamente el único de América Latina con los países de Europa. Sí, totalmente. En crecimiento económico, Bienestar. en desarrollo, en bienestar, en Estado de salud, Derecho, todo. en todo. Y ahora estos retrasados mentales de las izquierdas latinoamericanas le quieren dar reversa a un Estado de Derecho y a una visión de país de largo plazo que les generó instituciones y que les generó solidez económica. Y esto preocupa no solamente a los chilenos, que además se hicieron el refugio por excelencia del pueblo venezolano que huía hacia abajo, ¿no? Sino esto le preocupa a toda la región, porque si analizamos el contexto económico de Chile, Chile tuvo su fortaleza porque no dependía directamente de ningún país extranjero para las exportaciones. Cuando uno ve la balanza comercial de Chile, está perfectamente dosificada en todo el planeta. Le exporta a todo el planeta. Y parece que esa era la solidez de Chile, para decir, mi billete no se centra ni en el petróleo, ni en los nódulos polimagnéticos de la plataforma continental. O sea, tenían muy bien pensado hacia dónde. Eso nos pone a replantear qué va a pasar en la región y en nuestra balanza comercial, porque López Obrador, nuestro, sí, amigo Chairo que me ves, pues tú que estás tan feliz que dices que el único logro de esta administración es
que las remesas ahora se las atribuye el presidente como un logro de la 4T, pues permítame decirte que estás equivocado y que con Biden eso puede ser un riesgo latente. Pero platícanos un poquito de esto en el concierto de las naciones de América Latina y desde Estados Unidos. Yo creo que no es un riesgo latente, no es una realidad. Es decir, las remesas empezaron a llegar en los flujos que llegaron durante estos últimos meses por los apoyos económicos que Trump dispersó. Ahí quedará a criterio de alguien responsable o irresponsablemente, no lo voy a juzgar. Pero el hecho es que, afortunadamente, el arraigo con México hizo que muchos latinos, principalmente mexicanos en Estados Unidos, más de 30 millones, recibieran su apoyo y dijeran, oye, mi mamá está en crisis en México y ahí te va, mi hermana está en crisis y ahí te voy, tengo hijos en México y ahí te voy. Eso se acabó. Y ese dinero que hoy mantenía a flote a ciertas comunidades rurales o medianas en México, pues la verdad es que adiós. Se acabó. A partir de febrero eso se acabó. Entonces, claramente el presidente tendrá que tomar acciones porque ahí tendrá un golpe en la percepción social, porque no es lo mismo seguir apoyando la 4T o seguir apoyando un proyecto de gobierno con dinero en la cartera que seguir apoyando la 4T sin tener que comer, ¿no? Claro. Ese es un golpe que la verdad es que Donald Trump le ayudó al presidente a sortear esta parte de la pandemia. Ojo, y quedan 4 años, por 4T. Quedan 4 años de 4T y 4 años de un gobierno americano que difícilmente generará políticas acordes a la visión del gobierno de la 4T, ¿no? Exacto. Decías en temas de infraestructura, Octavio, pues la verdad es que México tiene cero infraestructura. Y se está cayendo la que tiene. Se está cayendo porque la que hay no tiene viabilidad, cuando menos próximamente. El aeropuerto ni siquiera sabemos si va a poder operar, porque cuando menos la auditoría... La central avionera. La central avionera. Porque se ve mucho la tapo. La verdad de las cosas es que no sabemos ni siquiera si va a poder operar. ¿Y por qué que no sabemos si va a poder operar? Porque el plan era 2 aeropuertos paralelos y hasta ahorita la auditoría ya te dice, no hay forma, ¿no? Entonces, salvo que el concierto internacional venga a rescatar al señor Andrés Manuel López Obrador y diga, si operan los dos, no se ve. La refinería no es de resultados inmediatos, el Tren Maya no es de resultados inmediatos. Además, hay sobreoferta de refinación en el mundo. O sea, me parece hay barcos estacionados en todo el Golfo de México queriendo meter gasolina. Es que ese es el tema de la infraestructura. No hay puertos para recibir, no hay puertos de gran calado. No hay centros de almacenajes de gasolina. El único proyecto que podríamos, porque tampoco podemos calificar de malo todo, tal vez el único proyecto más o menos viable de la infraestructura del actual gobierno es el tren transísmico, que es un proyecto que ni siquiera es del actual gobierno, es un proyecto que arrastra 20 años de idea y que hoy empieza medio a tomar ya cauce, ¿no? Para competir con el Canal de Panamá. Ahora estamos en el peor momento para competir con el Canal de Panamá. Cuando Panamá está haciendo otro canal. La realidad es que vamos como en desfase, ¿no? Yo siempre he dicho que si Andrés Manuel López Obrador hubiera sido presidente en el 82, posiblemente yo lo hubiera aplaudido. O sea, la verdad es que en el 82 me hubiera gustado escuchar a un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Ya en los años 2000, pues la verdad es que las circunstancias cambian, ¿no? Claro. Yo nada más quería mencionar algo de preámbulo que dice Octavio, ¿no? Chile. Chile es un país que ha tenido una planeación económica de 40 años. Y ellos querían saber dónde querían tener a Chile en el concierto internacional. Vean la ubicación geográfica desfavorecida de Chile. Y ellos tienen una idea de a dónde quieren llegar. Hace unos 30 años ellos nada más exportaban cobre en el mundo. Pues son de los más importantes, pero nada más tenían eso. Hoy están diversificados en todo. Uno de los grandes productores de vino en el mundo son los chilenos, que reformaron todo el mercado internacional de este producto. Y estoy hablando de muchos que ellos tienen. Pero todo ello es por la planeación que han tenido. Y los gobiernos que han entrado y han salido han tenido ese eje rector. Me pregunto yo, nuestro plan de desarrollo mexicano, si lo han leído, pues no nos dice nada. El problema es que este país se rehace cada 6 años. Y no hay una visión estratégica que en teoría la Constitución tendría que ser el parteaguas. No hay continuidad. No hay continuidad. Y entonces, pero espérame, el último bloque que teníamos hoy platicado para hablar, pues era de la infraestructura. Y, por ejemplo, pues tendríamos que hablar forzosamente de Margaret Thatcher, ¿no?
de las asociaciones público-privadas y de darle certidumbre a la inversión extranjera en el mediano y largo plazo para soportar una infraestructura de un país de 130 millones de habitantes. Pero este señor, la primera muestra de Estado de Derecho y de solidez en la infraestructura que le dio al mundo fue la cancelación del aeropuerto. Además, no hay los recursos para corregir el camino que sale el decreto hoy, en teoría, donde cortan el aguinaldo por decreto, ¿no? Un derecho laboral, es decir, el gobierno no tiene recursos. A fuerza requerimos a la iniciativa privada, lo que dice Juan Carlos es real. Es decir, necesitamos que el empresario mexicano empiece a invertir, pero sin certezas eso no va a suceder nunca, ¿no? Entonces, yo creo que el resultado electoral que en un rato más vamos a tener en Estados Unidos va a forzar al presidente a una nueva visión, y en caso de no asumir esa obligación de una nueva visión en el tema de infraestructura, creo que ahora sí México tendrá por los próximos días un final de año complejo, ¿no? Es decir, va a venir el castigo internacional en muchos aspectos por la falta de apertura de nuestro presidente. Antes de que nos vayamos a un corte, que será en unos minutitos, hay una pregunta importante que se ha venido planteando con diferentes invitados y en diferentes contextos. Siendo Biden el nuevo presidente de Estados Unidos, si así sucede en las próximas horas y en las próximas semanas, López Obrador tiene el talante y tiene el nivel para comportarse como un jefe de Estado ante la nueva recomposición en su relación con Estados Unidos, y tiene la visión para quitarse ya los discursos y la demagogia y ver al mercado como su soporte básico para hacer crecer a este país? Yo creo que se deben de replantear, o sea, sus estrategias, política, económica y social. Creo que el buen amigo del señor presidente, si vemos las tendencias, yo creo que pueden ser ya irreversibles, que quede Biden, tendrá que modificarse. Esa es la cuestión de un político, moverse a la conveniencia de los mexicanos, y ahorita la conveniencia ha cambiado completamente. Nos debemos de adaptar a las políticas que nos dé nuestro hermano mayor y nuestro mayor socio comercial. Si no, las consecuencias van a ser indiscutibles. Vamos a un corte, pero regresamos con esta misma pregunta. Tele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de internet. Haz Tele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Para ti que tienes una empresa o negocio, lo que necesitas es Astele.tv. Contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Recuerda que con Astele podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, en Astele.tv nos movemos por ti. Astele.tv. Hoy más que nunca, quedarnos en casa es la forma más sana de ayudarnos. Aprovechar este tiempo para estar con las personas que nos hacen sonreír y ser felices. Tu familia. Juntos saldremos adelante, cuídalos y cuida de ti. Unidos desde casa. 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 Astele más simple.
Te recordamos que Aztele TV sigue su programación diaria de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Visita www.aztele.tv. ¡Es gratis! Aztele.tv. 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 Amigos, estamos de regreso aquí en La Disidencia, unos temas bastante interesantes. Y bueno, aquí la situación es que todo como se está jugando en el tablero de la política del mundo, pone a México en una situación en la que todo parece indicar que a nuestro presidente, ¿verdad?, a López Obrador, lo va a obligar a tomar ciertas decisiones que a 2 años que llegó al poder, pues no ha tomado. O sea, todo parecería indicar que las circunstancias globales lo obligan o lo tienen que obligar a tomar decisiones. Aquí la pregunta es, ¿tomará esas decisiones López Obrador o seguirá el camino que ha mantenido durante estos 2 años? ¿Qué opinan? Pues mira, yo me acuerdo del comentario de la clase política en la administración pasada. Decían, estos cuates piensan que el país se administra como en Toluca. Pero estamos peor, porque estos cuates creen que creen que se administra como en Macuspana. O sea, lo cual es todavía una política más de rancho, más de pueblito. Es más, hasta el propio Gerardo Priego, que a veces ve nuestros programas, dice, pues sí, el tabasqueño es un ser obstinado, es un ser necio. Y disculpen al resto del país, pero les dimos lo peor que teníamos en Tabasco y lo hicimos presidente, pero así somos de tercos, ¿no? Y yo no creo que se arrepienta. Y el hermano va por gobernador. Yo no creo, a ver, el talante, el espíritu, la naturaleza de López Obrador, cuando tú analizas su historial político y su talante, sus características de dar manotazos, su naturaleza misma no lo va a hacer retractarse. Es un sujeto orgulloso y es un sujeto hasta cierto punto, no sé qué tan obstinado esté realmente con este rollo de pasar a la historia a la altura de Benito Juárez y de Lázaro Cárdenas, pero el problema es que vive así de anacrónicamente. Uh-huh. Sí. Decía Ferdinand en el bloque pasado, a lo mejor en los 80s, medio país le hubiera aplaudido, ¿no? Pero además, López Obrador, o sea, cuando vemos a quién trata de emular, pues son ahí esos personajes de los 70s, de los 80s, y es más, creo que hasta tiene como manual de economía los libros de Ortiz Mena, o sea, vive en otra época, vive descontextualizado. Y en los proyectos de infraestructura y en lo que hace crecer al país, no es un tema menor, porque salvo que ustedes me enseñen hoy algo que yo no conozca, el gobierno no genera nada.
El gobierno expolia la riqueza y lo que ha podido generar la sociedad. Administra. No administra. A ver, es un Robin Hood institucionalizado. A ver, hablemos lo buen cristiano. Se chinga la lana del que produce para dárselo al huevón. Y en el Inter, como intermediario, se lleva una lana. O sea, en corrupción o justificando burocracia. Eso es el gobierno hoy en día en todo el planeta. Nada más que hay unos más cínicos que otros. Ahora, López Obrador vive con esta lógica, pero todavía más ochentera. Al menos algunos países se han eficientado. Decían, y la lógica de nuestros invitados de hoy es, este país solo puede salir adelante con inversión, con generación de trabajo, con generación de empleo. El gobierno no hace nada. El gobierno es más, este país ha subsistido a pesar de sus gobiernos, ¿no? Entonces, yo no veo a un López Obrador retractándose. Y entonces, si no toman una conciencia en el concierto de las naciones y que, pues, le guste o no, el capitalismo y el neoliberalismo y todas esas cosas que sataniza todas las mañanas y ha satanizado durante 18 años, es lo que mueve al planeta. Si no se retracta para los próximos 4 años, parecería que vamos hacia Venezuela. No por la parte autoritaria, sino por la necedad económica. Y decía también Margaret Thatcher, el peor enemigo de un populista, de un colectivista, no es la oposición, es la realidad. Yo comparto contigo la opinión de que no veo a Andrés Manuel López Obrador cambiando su forma de ser, ni su discurso, ni su estrategia. Yo de verdad no veo a Venezuela en el camino, y no lo veo por algo que nos diferencia tal vez de los venezolanos, que es tenemos un ejército un poco más formado. Yo diría que nuestros generales son hasta un poco más capitalistas, ¿no? Es decir, sí, no los veo ahorita a disgusto con todas las obras y el control, pero también entienden que el dinero se agota en las arcas y que tiene que venir de otro lugar, ¿no? Entonces yo ese escenario no lo veo tan dramático. Lo que sí creo es que hoy el presidente va a dar tiempo de entrada. Creo que hoy no va a manifestarse a favor de Biden, no importa cuál sea el resultado, creo que dará tiempo a la expectativa de lo que Trump logre en las Cortes de Estados Unidos, porque repito, yo sigo manteniendo mi apuesta de una comidita con los señores, de que probablemente en enero, quien sea electo, quien esté en el Capitolio con su manita levantada sea Donald Trump, gracias a los tribunales, como ha sido la historia de Trump a lo largo de su vida. Su vida de negocios está basada en tribunales. Sobre lo que decías, Octavio, yo haría una reflexión. El señor le está hablando a una mayoría del país que no le hemos sabido hablar. Y en México, nos gusta crecer bajo la filosofía de Televisa, es decir, bajo la filosofía de la novela. El mejor dato que yo he visto en todo el año es cuánta clase media real tenemos en México. No cuánta se percibe que tenemos en México. Porque si tú le preguntas a la gente, la inmensa mayoría te dice, soy clase media. El pobre se siente clase media y el rico se siente clase media. Yo, sorpresa, clase media somos 16% del país. En percentiles. En real. Ajá. El 84% del país está abajo de la clase media. 83%, porque hay 1% que sería clase alta, ¿no? Pero en estricto sentido, vivimos en una fantasía. Y el problema de vivir en una fantasía es que, y pasa con el caso chileno, hemos dejado de ver lo que está bien y lo que está mal. En Chile, la gente dejó de reconocer que estaban bien. Sintieron la imperiosa necesidad de estar mejor cuando estaban bien. En México pasa exactamente lo mismo. Oye, es que yo quiero estar mejor. Oye, compadre, es que estás bien. O al revés, que es para la mayoría de la gente. Crees que estás bien cuando estás mal, cuando no tienes los mínimos que deberías de tener. Mientras, decía Juan Carlos, mientras no tengamos, incluso a nivel constitucional, como bien dice, definido cuál es el modelo de nación que queremos en términos económicos, en términos sociales, la verdad es que seguimos con los sentimientos de la nación. Yo quería hacer una anotación. Me regreso al librito de Economía 1, básico. Equidad, estabilidad y eficiencia. Son las funciones de un gobierno. La función del gobierno es distribuir los recursos. Lo dejamos para otro programa. Distribuir los recursos, pero aquí viene una parte importante, pero en creación de capital. En creación, vuelvo a lo mismo, creación de infraestructura que te va a servir para soportar generaciones de gente que está saliendo ahorita de las universidades. Generación de fuentes de trabajo.
El gobierno, en vez de gastar en su gente, que son los servidores públicos del día de hoy, los que soportan la cuarta T, pues les recorta el aguinaldo. Entonces, ¿esto qué es lo que va a ocasionar? Menos flujo de recursos en las calles. ¿A quién le pega? Es una cadena interminable de gentes que está produciendo. Si no hay ingreso suficiente, no hay consumo y no hay producción. Ese es libro 1 de economía de párvulos. Otra vez, lo que dijo es, golpea una y otra vez el Estado de Derecho. La credibilidad en las instituciones, y le manda un mensaje a la gente de que la ley aquí no importa nada. Aquí la ley es lo que el señor López Obrador amanece con su voluntad, ¿no? Así es. Hermano. Bueno, amigos, desafortunadamente hemos llegado al final de este programa. Un agasajo, de verdad, con nuestros invitados. Se quedaron, yo creo que varias ideas por ahí que todavía dan para más, dan para largo. Entonces, seguramente los quiero comprometer a que nos acompañen en un próximo programa y seguir platicando de estos temas. Ya para entonces yo creo que tengamos bien definido cómo está la situación en el mundo, ¿no? En Estados Unidos. Será otra realidad del planeta. Trataremos de hacer un manual de cómo comportarse para el primer mandatario y payaso de este país. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí en La Disidencia. Gracias por acompañarnos, Octavio. Y un saludo a toda la gente que nos sigue en todas nuestras redes. Y pues no sé si quieras agregar algo más, Octavio. No. Tenemos por ahí nada más algunos invitados que se han comprometido. Ya verán quién va a estar la próxima semana por acá. Creo que va a ser también un agasajo y no se pierdan los programas. Como siempre, un agradecimiento a toda la gente que nos sigue en los canales y que está siempre pendiente de los contenidos de Berman y que estamos sacando también por Observatorio Ciudadano y por otros medios. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Y recuerden que hable la libertad. Hasta luego. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.